¿Están viendo la pantalla, elementos en el Sí, profe. laboratorio? Bien, Sí, profe. bueno, empecemos entonces. Vamos a clasificarlo en primer lugar, los elementos metálicos en el laboratorio que tienen una función de soporte, más que nada, y vamos a ver el primer elemento, el soporte universal. Se trata de una, este, una pieza con dos partes, una base y una varilla cilíndrica, ambos de metal, que sirve, como les decía, de soporte. Ustedes, la foto que está en el medio es la que ustedes normalmente ven, del soporte universal, y como les decía, pueden agregarle al soporte universal algunas pinzas, aros, también metálicos, para armar algún dispositivo de trabajo en el laboratorio. También tenemos como materiales metálicos en el laboratorio los trípodes y rejillas, en el caso de necesitar calentar usando el mechero Bunsen, por ejemplo, y la rejilla nos permite proveer al recipiente que estamos calentando un calentamiento uniforme y que no esté en contacto directo con el fuego, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos elementos más metálicos, como el rojo que estamos viendo a la derecha, es un soporte para buretas. Tenemos una doble nuez, lo que le sigue, yendo hacia la izquierda, aros también, todos de metal. Otros elementos de metal que vamos a utilizar, se utilizaría en condiciones normales en todos los laboratorios, las espátulas, fundamentalmente sirven para pesar pequeñas cantidades de masa, ¿sí? ¿Qué más? Pinzas de distintas formas, vemos también pinza metálica, y acá a la izquierda vemos una pinza de madera, que son muy útiles sobre todo para la protección del que está trabajando en el laboratorio. Fíjense, cuando estamos calentando, cuando estamos trabajando en una mufla, acá lo que se ve en el ángulo inferior derecho, vemos la mano de una persona que está manipulando un crisol, que lo está introduciendo o retirando de la mufla. La mufla, cuando está en funcionamiento, es un horno, está a altas temperaturas, entonces el crisol también está a altas temperaturas, entonces tenemos que manipular todo eso con algún elemento que nos evite el quemarnos, ¿sí? No podemos tocarlo con la mano. O, por ejemplo, cuando necesitamos pesar también, y el recipiente donde lo que vamos a pesar no lo tenemos que tocar, por una cuestión de no transmitir humedad o grasitud al recipiente, entonces también manipulamos con pinzas metálicas. La pinza de madera también sirve en caso de calentar usando un tubo de ensayo. Bueno, también nos sirve como un auxiliar para evitar accidentes. La pinza de Moore, es también una pieza metálica que sirve para interrumpir o permitir el paso de un flujo que circula por el interior de una manguera. Fíjense la foto de arriba, está la pinza de Moore, se está estrangulando la manguera, entonces no permite el flujo del líquido que está circulando por dentro de la manguera. Y en la de abajo está permitiendo el paso, ¿sí? Bueno, esto es una pieza, una doble nuez, que sirve, fíjense que tiene dos tuercas, dos tornillos. Uno, por ejemplo, puede servir para este hierro que se ve así en forma horizontal, es un aro,
¿sí? Que está soportando, está sosteniendo a un embudo de vidrio. Entonces, por la varilla del aro se enrosca una de la rosca de la nuez, y la otra va enroscada al soporte universal. Eh, También tenemos las gradillas, de tanto metálica como de madera, para contener, soportar eh, tubos de ensayo, por ejemplo. Un soporte para embudo. eh, Fíjense acá, en el caso de necesitar filtrar varios reactivos o precipitados, entonces disponemos de soporte que contengan varios embudos. Eso en cuanto a los elementos metálicos, y bueno, vimos un par de elementos de madera. Ahora, los elementos de goma, teflón, plástico, son de los más comunes, las propipetas o las peras de goma, que son elementos que actúan como complemento con pipetas para la succión de un líquido para trasvasarlo a otro recipiente, ¿sí? Los tapones, tanto de goma como tapones de teflón, principalmente para asegurarnos que no vamos a perder material si necesitamos agitar. eh, entonces le ponemos un tapón al recipiente, como puede ser, por ejemplo, un matraz, y lo podemos agitar sin problema de pérdida de lo que estamos manipulando, del reactivo que estamos manipulando. Después tenemos como soporte las bases de las probetas. Acá en este dispositivo, que es para un filtrado al vacío, fíjense, la manguera también es de goma, que une al Erlenmeyer Kitasato con la bomba de vacío. Y ahí vemos la aplicación de algunos elementos de goma o de plástico o teflón. La piseta es un elemento que usamos muy frecuentemente en el laboratorio para enrasar cuando estamos preparando una solución, y en la última parte, ya cuando queremos llegar al volumen que me está indicando este, la graduación, ya sea de eh, un matraz, por ejemplo, que lo enlazamos en la última parte con la ayuda de una piseta. Eh, Ustedes saben que apretan en el cuerpo de la piseta. Estas pisetas son de plástico, y sale por este pico un pequeño chorro, que es lo que nosotros necesitamos para enlazar y llegar al volumen que deseamos. Materiales de vidrio. Tenemos de dos tipos los materiales de vidrio. Materiales que sirven para contener, trasvasar, calentar, evaporar, y los materiales volumétricos. Los primeros, para contener, trasvasar, calentar y evaporar, podemos mencionar el vaso de precipitado. Los hay de distintos volúmenes, tienen un cuerpo cilíndrico, en la parte superior con un pico vertedor, un extremo, como la base está cerrada y la parte superior está abierta. Nos sirven para contener, para calentar por ahí alguna solución. En el caso de, acá vemos en el ángulo inferior derecho, cuando estamos filtrando para contener la fase liviana.
¿sí? Los volúmenes, como les decía, hay de distintos volúmenes, pero los más comunes entre 80 mililitros, 100, 400, 600, 500, 1 litro, 2 litros, ¿sí? Los Erlenmeyer, también de distintas capacidades, de distintos volúmenes. Por su construcción, fíjense, tienen un cuello cilíndrico, un cuerpo cónico, son ideales para el líquido que esté dentro, poder agitarlo. En el caso de las titulaciones, este elemento es el ideal, digamos. eh, Nos evita las pérdidas de material, ¿sí? Cuando hacemos movimientos de rotación. Se puede utilizar para calentar, también con la ayuda de una manta eléctrica. Los frascos Erlenmeyer Kitasato, a diferencia de los Erlenmeyer anteriores, es muy parecido, tiene un cuello cilíndrico, un cuerpo cónico, una base plana, y tiene una salida lateral en forma cilíndrica también, que es la que me permite conectar a través de una manguera de goma de látex a la bomba de vacío, ¿sí? Fundamentalmente se utiliza este elemento en la filtración al vacío. Y bueno, ya que estamos, ese es el dispositivo, la bomba de vacío, el embudo Buchner, que ya lo vamos a ver, eh, el papel de filtro, ¿sí? Los tubos de ensayo y tubos para centrífuga se utilizan cuando se trabaja con volúmenes pequeños de 1 a 3 mililitros. En el uso de la centrífuga, bueno, tenemos ahí los tubos para centrífuga de distintas capacidades. Bueno, acá estamos viendo uno de 10 mililitros. Los embudos cónicos, estos embudos me sirven para trasvasar algún líquido de un recipiente a otro, y cuando quiero asegurar que no voy a perder material en el trasvase, puedo usar como auxiliar un embudo, o si no, en el caso de si tengo que filtrar por gravedad, algún precipitado, por ejemplo, con la ayuda de un papel de filtro, se utiliza el embudo cónico de vidrio. Los vidrios del reloj, que es una lámina de vidrio cóncava convexa, sirven fundamentalmente para pesar masas de material sólido, para como protección o para evitar la contaminación de alguna solución que tengo en un vaso de precipitado como tapa. Puedo utilizar también al vidrio del reloj. Eh, También puede ser para evaporar algunos líquidos, pequeños volúmenes de líquido. Hay, como ustedes pueden ver, de distintos diámetros. Varían de más o menos 5 centímetros a 15, 20 centímetros. Las varillas de vidrio también de distintas longitudes. Es una pieza de vidrio maciza de 5 a 8 milímetros de diámetro. Fundamentalmente el uso es para agitar soluciones, ¿sí? Las cajas de Petri, que si usamos nosotros, la vamos a usar
para el caso de cristalización, ¿sí? Algo más, los desecadores. El desecador, acá lo pueden ver, en la foto que está a la izquierda, es una pieza de vidrio de paredes gruesas, consta de un cuerpo y una tapa. Eh, Se utiliza para contener o para asegurarme que lo que pongo dentro del desecador está libre de humedad. Para eso, si ustedes pueden ver, hay como una especie de doble fondo de color blanco, que es una pieza de porcelana con unos agujeros. Sobre esa pieza se colocan el material que quiero resguardarlo de la humedad. Pueden ser material de vidrio o puede ser algún reactivo que necesito o alguna muestra que este, necesito su masa libre de humedad. Entonces, previo al pesado de esa masa, o previo al uso del recipiente, un vaso de vidrio, por ejemplo, eh, lo, lo coloco en un desecador y de ahí voy a manipularlo para el pesado. Debajo de la placa de porcelana hay una sustancia que absorbe la humedad, ¿sí? Eh, este, esta pieza hay que manipularla con mucho cuidado y por lo general está al lado de una estufa o o en proximidad de una balanza. Y esto es una ampolla de decantación. eh, Me sirve para separar este, dos fases inmiscibles por diferencia de densidad. Fíjense en que la ampolla de decantación tiene, acá lo podemos ver a la izquierda, una tapa y en la parte de abajo un pico y una llave que permite el paso del líquido. ¿Cómo funciona esto? Una vez que se mezcló, se deja decantar, se produce la separación. Fíjense en la foto del medio, se observa la formación de dos fases y a través del accionamiento de la llave de la válvula se permite el paso o la separación del líquido más denso. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto al material volumétrico para contener, para evaporar, y ahora el material de vidrio volumétrico, son instrumentos que tienen una graduación y están calibrados a una temperatura uniforme, por lo general a 20 grados. Eh, Se usan para medir o cuantificar cantidades de líquido. Los hay de distintas precisiones. Lo menos preciso, las probetas. Lo que estamos viendo acá es una pieza cilíndrica, tiene un cuerpo cilíndrico, un extremo que es la base está cerrada y la superior abierta con un pico vertedor. Hay de distintos volúmenes, varían de 50 hasta 2000 mililitros, ¿sí? Los más comunes de 100, de 500. Los matraces.
Los matraces es una pieza de vidrio, fíjense que tiene una base plana, un cuerpo, que se asimila a una pelota y un cuello largo. En el cuello tiene una marca, ¿sí? Fíjense, a todo alrededor del cuello tiene una marca, que es lo que me indica el volumen del matraz. Los volúmenes comunes de 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 mililitros, ¿sí? Y la foto del medio, lo que quise ponerles, que bueno, ustedes lo deben haber visto en los distintos materiales que están en el aula, el correcto enlace, ¿sí? Con la ayuda de la marca que hay en el matraz, ¿sí? El aforo tiene que coincidir con la concavidad inferior, ¿sí? De el líquido. Y para este, su correcta medición, debemos tener esta línea a la altura de los ojos, o sea, tenemos que tenerla de frente y tenemos que ver una sola línea, o sea, la línea que tenemos en el frente, en el lado del frente del matraz y la de atrás, se tiene que ver una sola línea. Y eso tiene que coincidir con la concavidad del líquido, la parte inferior de la concavidad del líquido. Las pipetas, las hay pipetas volumétricas y pipetas graduadas. De las pipetas volumétricas son pipetas que me van a medir o me van a permitir medir un solo volumen, ¿sí? Y de las pipetas volumétricas tenemos de simple aforo, aforo o doble aforo. ¿Qué quiere decir eso? La simple aforo, que va a haber una sola marca en la parte superior y hasta esa marca tengo que enrazar, ¿sí? Con el líquido que necesito pipetearlo, y lo voy a trasvasar al líquido hasta el final, ¿sí? Cuando tengo dos marcas, o sea, tengo un aforo en la parte superior del cuerpo de la pipeta y otra en la parte inferior, el volumen que me está marcando, me está indicando la pipeta, es el líquido que está contenido entre los dos aforos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una pipeta de doble aforo, tengo que enlazarla hasta la marca superior y después evacúo ese líquido hasta la marca inferior, ¿sí? Eh, Acá en esta foto podemos ver un contenedor de pipetas con distintas pipetas, y ustedes fíjense, hay unos colores en la parte superior de las pipetas, distintos colores. Bueno, eso es un código que está normalizado y depende según el color, el volumen también de la pipeta, ¿sí? Eso nos facilita para identificar la pipeta que necesito. Bueno, acá también tenemos pipetas graduadas, ¿sí? Lo mismo, acá lo que sí puedo es, en las pipetas volumétricas, les decía que me permitían tomar un solo volumen, medir un solo volumen. En las pipetas graduadas puedo medir volúmenes variables, ¿sí? Lo mismo, acá se pueden ver
los distintos colores de las pipetas que identifican los volúmenes que me permiten medir. Y por último, buretas, también, lo mismo que las pipetas, son cuerpos cilíndricos largos con una escala, las más comunes de 50, 25, de 10 también hay, se usan fundamentalmente en la volumetría o la titulación. Tienen una parte superior por donde se carga el líquido abierta, y en la parte inferior una punta con una llave. La llave esa me permite el paso o la interrupción del líquido que tengo dentro de la bureta. Materiales de porcelana. Cápsulas de porcelana, esto es fundamentalmente para la evaporación de líquidos, son material que resisten altas temperaturas, lo mismo que los crisoles. Dicen los crisoles lo vamos a utilizar cuando se tengan que hacer ensayos de ceniza, ¿sí? Materiales que también soportan altas temperaturas, poseen una tapa que también es del mismo material. ¿Qué más? Los morteros, en el caso de que nuestra muestra no tenga la granulometría necesaria para un análisis químico, bueno, podemos utilizar un mortero para adecuar la granulometría de la muestra. Fíjense, son dos piezas, una que contiene la muestra de una forma de un semicasquete esférico, y con lo que muelo la muestra es el pilón, ¿sí? Que es lo que se ve ahí a ver, esperen, esta pieza, que también es un material duro que permite reducir el tamaño de la muestra. Los embudos Büchner también es una pieza de porcelana. Es una pieza que tiene una forma cónica, la parte más ensanchada, posee una lámina con perforaciones donde voy a ubicar el papel de filtro, ¿sí? Después, en la pared exterior, el embudo se va reduciendo su tamaño y termina en un pico. Ese pico es el que yo voy a introducir en el Meiji Kitasato, ¿sí? Para armar el dispositivo para filtrar al vacío. Las placas de toque, también material de porcelana, pueden ser blancas o negras según el requerimiento de las reacciones, porque esto se utiliza principalmente para pruebas a la gota, en pruebas de tipo cualitativo, donde la señal es la formación o la aparición de un color. Entonces, según el color, pueden ser negras o pueden ser blancas. Las hay de con distintas cantidades de cavidades, de hendiduras. Estas hendiduras, cada una tienen una capacidad de aproximadamente 0,5 a 1 mililitro, entonces es para usar con muy pequeña cantidad de volumen, para pruebas que se utilizan pequeñas cantidades al punto de ser volúmenes de aproximadamente una gota. ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto, bueno, la filtración
los puse, pero bueno, ya lo hemos hablado, tenemos la filtración por gravimetría o la filtración, perdón, al vacío. Creo que no hay más para eso. Y después, lo que sí les quería mostrar un poco de algunos equipos. Vamos a ver algunos equipos. Bueno, tenemos en primer lugar la estufa, que es una pieza de cuerpo prismático, son de material de acero y el interior es de acero inoxidable para asegurar una vida útil importante. Fundamentalmente se utiliza para esterilizar y para secar material de vidrio. O también para eliminar la humedad en muestras, ¿sí? Eh, Llegan a tener, variar su temperatura desde la temperatura ambiente a unos 350, 400 grados centígrados. Se manejan con programas que tienen que tiene la estufa. Se puede ver acá el selector de los programas, y el programa depende de la temperatura a la que se quiere trabajar, y se selecciona. Es una pieza que funciona con corriente eléctrica, y como les decía, fundamentalmente para secado de material de vidrio, y para pruebas de humedad, ¿sí? Para eliminar la humedad de una muestra. Planchas de calentamiento, lo mismo, bueno, sí, planchas de calentamiento también sirven para calentar. Fíjense, este equipo lo utilizamos cuando estamos calentando. Lo conveniente es trabajar bajo campana, ¿sí? Es una pieza que funciona también a corriente eléctrica para calentar, para carbonizar, en el caso de las pruebas de ceniza, con uno de los pasos intermedios al, a la, a la, este, a la calcinación. Tenemos que carbonizar, entonces lo hacemos usando este tipo de equipos, ¿sí? Las mantas eléctricas, lo mismo que las planchas eléctricas, sirven para calentar o en algunos casos para evaporar mezclas con materiales volátiles. Eh, este, Son equipos eléctricos, tiene un selector de temperatura. La plancha eléctrica también posee una perilla donde yo voy variando la temperatura de calentamiento. La centrífuga es un equipo que van a usar principalmente los chicos que están en la carrera de convenio. Posee un cuerpo de acero, una base de aluminio fundido, con una pintura epoxi, que tiene un tratamiento particular que la hace resistente a los reactivos que se puedan salpicar, o haber algún caso de derramamiento, para permitir una vida útil larga del equipo. Fíjense, en su parte frontal tienen dos selectores. Uno maneja o varía la velocidad de rotación del, del cuerpo que está dentro de la centrífuga, o de la pieza, perdón, que está dentro de la centrífuga. Y el otro selector, o la otra perilla, me permite determinar el tiempo de uso, ¿sí? En la centrífuga que hay en el laboratorio, creo que permite un uso hasta de 20 minutos. Y
Este, el cabezal, que es la pieza que está dentro de la centrífuga, acá está la tapa, ahí accionamos este botoncito, se destraba la tapa y se la levanta. Acá está con la centrífuga con la tapa levantada. Y ustedes pueden ver, acá tienen unas piezas de color rojo, son unas piezas de plástico, con unos cartuchos de plástico, que se sacan para, en su lugar, introducir la muestra que tengo dentro del tubo de la centrífuga. Eh, la centrífuga que tenemos en el laboratorio tiene una capacidad de 16 tubos, ¿sí? Y se cargan, o sea, se saca el cartucho este rojo, los cartuchitos son individuales, acá podemos ver, fíjense, hemos sacado 2 cartuchos rojos y lo hemos reemplazado por 2 tubos bueno, con muestras, ¿sí? Eh, la balanza, ustedes ya tienen bastante material sobre balanza, pero lo importante en todos los casos, que es lo importante, fijarse el estado en que está, ya sean el instrumental o los equipos, en cuanto a la limpieza y en cuanto a su funcionamiento, en el caso de los materiales, que estén sanos, que no estén rajados, que no estén sucios, ¿sí? Eso es algo que antes de usar, ya sean los equipos o los elementos con los que tienen que trabajar, es algo que tienen que prestar atención. Por ahí, acá en la facultad no se le da mucha importancia a eso, pero cuando van a trabajar y resulta que reciben algún material o algún equipo que está defectuoso, y después ahí nos vemos en figurilla para ver quién es el responsable, quién es que le produjo la rotura o lo echó a perder al equipo, ¿sí? Entonces es algo que es bueno de que empiecen a hacer costumbre de tener en cuenta, ¿sí? Bueno, la balanza analítica, eh, la, la vista frontal, me permite ver que tenemos 4 botoncitos. La balanza esta funciona con electricidad, acá está el cable, antes de usarla la tengo que enchufar y tengo que prenderla apretando este botoncito de prendido o apagado y dejarla un tiempo que se estabilice. Fíjense que la balanza esta tiene unas paredes de vidrio corrediza, las laterales y la superior. Eh, Tengo que esperar que se estabilice, colocar el material donde voy a pesar el, este, el sólido, y antes de agregar el sólido tengo que registrar el peso del recipiente, ya sea un vidrio de reloj o un vaso de precipitado. Me independizo de ese peso apretando este botón que dice 0. Ahí estoy haciendo el tarado de la balanza. Entonces vuelve la pantalla a 0. Y recién empiezo a pesar lo que necesito, la cantidad que necesito del sólido, ¿sí? En la parte posterior hay una burbuja que me indica el estado de nivelación de la balanza. La burbuja esa tiene que estar centrada en una circunferencia que está impresa en el vidrio. Eso es algo que tengo que tener en cuenta incluso antes de pesar, ¿sí? Y bueno, después que uso la balanza, tengo que también dejarla en las mismas condiciones de limpieza este,
que antes de usarlo. La mufla, lo mismo que la estufa, es un horno, es un equipo que me provee de calor. A diferencia de la estufa, este equipo llega hasta aproximadamente los 1000 grados. Fíjense en que tienen todas sus paredes, son robustas, asegurándome una aislación para evitar pérdidas de calor, ¿sí? Y ¿qué más? A ver. Y por último les puse una campana, que es un elemento que nos permite a los que estamos dentro del laboratorio darnos una cierta seguridad en cuanto a nuestra integridad física, ¿sí? Ya sea cuando estamos manipulando reactivos concentrados, drogas, ácidos o amoníaco, por ejemplo, concentrado, debemos manipularlo dentro de la campana. La campana, fíjense en que tiene en su parte lateral izquierda 2 llaves, una acciona un foco que nos permite iluminar más la zona interior de la campana, y la otra llave acciona un extractor que evacúa todos los vapores, ¿sí? También cuando estamos usando mantas o planchas eléctricas, también es conveniente trabajar dentro de la campana. Bueno, creo que eso es. Traten de llegar a tiempo, así no tengo que estar saliendo cada rato. El primer punto nos piden que calculemos concentraciones formales y molares de una solución. Bueno, en este seminario vamos a repasar conceptos de concentraciones, cómo se calculan las concentraciones y las distintas formas de expresión de las concentraciones. En el punto 1 nos piden que calculemos concentración formal de un soluto, nos dan la masa, 285 miligramos, su peso molecular, y el volumen de la solución, que son 10 mililitros. Y además nos dicen que ese soluto, una vez disuelto en agua, no se ioniza por completo, sino en un 73% solamente. Entonces partimos de la definición de la formalidad, que era una de las formas de expresión de concentraciones. La expresión de concentración generalmente es una relación de masa a volumen, o de masa a masa. En este caso, una relación de masa a volumen. Siempre es un cociente, donde se relaciona una forma de expresar la masa y respecto del total del volumen o del total de la masa. Bueno, en este caso entonces vamos a continuar con la expresión. Decimos el número de peso fórmulas de soluto sobre volumen de la solución, eso es lo que representa la formalidad. Y a su vez, el número de peso fórmula del soluto, por definición, es la masa sobre el peso fórmula. Y el volumen lo mantengo en el denominador. Entonces me queda como expresión final, masa de soluto sobre volumen de la solución y sobre el peso fórmula gramos del soluto. Reemplazamos esa expresión y encontramos el valor numérico y la unidad correspondiente. Bueno, en este caso se ha mantenido la forma, los miligramos. Entonces, en el caso, podemos llevarlo a gramos en este caso. Si lo quisiéramos llevar a gramos, esto lo tenemos que poner 0,285 gramos del soluto. Y en ese caso, el volumen de la solución lo tenemos que expresar en litros, dividido 10 mililitros, que en litros sería 0,01 litro. 0,10 litros. Para respetar no para respetar, sino una forma de expresar la relación gramos sobre litro. Otra forma puede ser miligramos sobre mililitro, no me altera, porque es como multiplicar por un factor 10 a la menos 3 en el numerador,
y 10 a la menos 3 en el denominador. Entonces la relación se va a mantener en el mismo valor numérico, la relación. Los valores absolutos de numerador y denominador cambian, pero el cociente va a permanecer constante. Entonces me da lo mismo expresarlo en gramos por litro o en miligramos por mililitro. Eso le quería comentar, es exactamente lo mismo. Entonces, en la expresión anterior figuraban los miligramos sobre los mililitros. Y en este caso, como acabo de cambiar, lo puse en gramos por litro, esta relación también tiene que estar expresado en gramos. El factor que nos faltaba tener en cuenta era el peso fórmula del soluto. Un peso fórmula del soluto, peso fórmula gramo, según el dato adicional que tenemos, es de 163.4 gramos. ¿Sí? En el caso anterior, como les dije, consideré miligramos acá, mililitros acá, miligramos acá y miligramos acá. El resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Me da igual de las dos maneras. Pero tengo que tener claro que si pongo miligramos acá, acá va mililitros. Y por lo tanto acá también van miligramos y acá también. ¿Sí? El resultado va a ser el mismo. Entonces de esa manera hemos calculado la formalidad de la concentración, una forma de expresión de concentración formal para el soluto en esa solución. O sea, la formalidad del tricloroacético en una solución acuosa, que sería este valor numérico y su unidad correspondiente. Esa concentración se llama formal o analítica y sería este su resultado. ¿Cuántos decimales es necesario considerar? Generalmente cuando hablamos de concentraciones vamos a tener en cuenta 4 decimales. ¿Sí? Así que lo vamos a dejar hasta la cuarta cifra decimal. Y ahí vamos a cortar. Redondeamos la última cifra. Además, este dato adicional está diciendo que una vez que se disocia el ácido, al disolverse en agua, la disociación no es completa. Un 73% pasa a formar iones, protones y aniones, y el 27% restante permanece en su forma molecular, en su forma no disociada. De esta expresión del 100% inicial que había de ácido acético, solo el 73% se va a disociar y el resto del 27% restante va a permanecer en la forma no disociada. De ahí surge la forma de expresión de molaridad. La molaridad tiene en cuenta las especies que están en equilibrio. O sea, cuando hablamos de concentración de esta especie, la concentración de la especie va a ser expresada en molaridad. Y de estas dos especies restantes que están en equilibrio, también. ¿Y cómo calculamos esas concentraciones expresadas en molaridad? Va a ser igual a la formalidad que hemos calculado previamente, multiplicada por el factor de disociación. En el caso de la forma molecular, dijimos que quedaba nada más que un 27%, por lo tanto va a ser igual a la concentración analítica o formal o total del ácido multiplicado por el 27%. Y eso va a dar como resultado la concentración molar de la especie ácido tricloroacético. Y en cuanto a las dos especies que se forman, que son los protones y los aniones, vamos a tener la forma de expresar la concentración de ambos va a ser igual al 73% del total. El total es este. Entonces, en las dos expresiones que nos faltan calcular, sería el del anión, 73% de la total, y para el catión también, exactamente igual. Y de esa forma hemos encontrado los tres valores que nos están pidiendo. La formalidad de la solución, que es esta, la molaridad de las especies en el equilibrio, que son estas. Para la forma molecular es esta, y para las formas disociadas es esta, que coinciden para ambas formas. ¿Sí? ¿Hay alguien que está queriendo entrar? No sé. Bueno. Ese es el primer punto. Calcular la concentración formal y molar de las especies en el equilibrio. El segundo punto nos piden que calculemos otras formas de expresión de concentraciones de un soluto, que en este caso es el nitrato de zinc,
que tiene una densidad de 1.107 gramos por mililitro, es la densidad de la solución. En función de la masa del soluto y la densidad de la solución, tenemos que calcular el porcentaje en peso de este soluto en la solución, la molalidad, la fracción molar, la molaridad y la normalidad. Y nos dan como dato adicional el peso molecular del soluto. Entonces tenemos que plantear de nuevo la definición que corresponda. El porciento peso-peso se define como la masa de soluto sobre la masa de la solución y por 100. De nuevo dijimos previamente que una concentración siempre relacionaba dos variables, podía ser masa-masa o masa-volumen. En este caso es masa-masa. Entonces la masa de la solución sobre del soluto, sobre la masa de la solución y por 100. Nosotros tenemos como dato la masa del soluto. También tenemos como dato el volumen de la solución. No tenemos la masa, tenemos el volumen. Pero tenemos un dato adicional que es la densidad de la solución. Entonces ese factor nos va a permitir determinar la masa de la solución. Entonces teniendo este dato, la masa del soluto sobre el volumen de la solución y con el factor que conocemos que es la densidad, vamos a transformar este volumen en masa, que necesitamos expresarlo en función de la masa. Entonces, a partir de este cociente, le afectamos del factor de la densidad de la forma conveniente. En este caso, yo necesito que la masa de la solución quede en el denominador, por lo tanto, la densidad la coloco de esa manera, 1.07 gramos de solución por cada mililitro de solución, o sea, a la inversa de la densidad. ¿Sí? O sea, aplicamos de la forma conveniente para que se nos vayan los mililitros con estos mililitros y nos queden los gramos de solución en el denominador, que es lo que necesitamos. Y ese resultado lo multiplicamos por 100. Entonces finalmente nos queda un porciento de peso-peso de 11.0027%. La siguiente forma de expresar la concentración que nos piden es en molalidad. Por definición, la molalidad es el número de moles de soluto por masa de solvente, por cada kilogramo de solvente. Es una relación masa-masa donde en el denominador acá aparece la masa del solvente, no del soluto ni de la solución, sino del solvente. Y se representa con M minúscula. Y a su vez, el número de moles de soluto es igual a la masa de soluto sobre el peso molecular. ¿Recuerdan? Van recordando las relaciones. Si ustedes lo conocen, hay que recordar. Entonces, la relación número moles de soluto la definición del número de moles de soluto es una relación de masa a peso molecular. Y la masa de solvente la dejamos donde está. Entonces, el siguiente paso es la masa de solvente, ¿a qué va a ser igual? Dentro de esta expresión va a ser igual a la masa de la solución menos la masa del soluto. Nosotros este dato lo conocemos. La masa de la solución la podemos llegar a determinar a través de la densidad. Entonces, en la masa del solvente no la conocemos. Entonces, necesitamos el término de densidad por el volumen que nos da la masa, ya que la densidad era la relación masa sobre volumen. Entonces, despejando lo que es masa y una densidad por volumen. De esa manera podemos calcular la masa de la solución. Y una vez que tenemos el dato de la masa de la solución, podemos calcular la masa del solvente, como la diferencia entre la masa de la solución y la masa del soluto. Entonces, de esa manera ya tenemos el dato que necesitamos como denominador acá. Una vez que tenemos todos los datos necesarios, los moles de soluto eran datos, la masa del solvente la calculamos, y, la masa del soluto era dato, nos falta calcular el número de moles nada más. El número de moles es la masa sobre el peso molecular, entonces reemplazamos, la masa del solvente la calculamos, y la tenemos que reemplazar en kilogramos. ¿Sí? En kilogramos. Lo puedo llevar a kilogramos y reemplazar directamente, o dejarla en gramos, y por el factor de conversión la llevamos a kilogramos. Llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Entonces nos queda masa de soluto sobre peso molecular sobre masa del solvente, y la expresión tiene que quedar en moles por kilogramo. Entonces, como lo
lo reemplacé a la masa del solvente como en gramos, necesito afectar de este factor de conversión. ¿Sí? Finalmente nos queda una molaridad de 0.6529 molar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿O muchas dudas o ninguna? No. Bien. Sigamos entonces. El siguiente forma de expresión que nos pide es como fracción molar. La definición de fracción molar era número de moles de soluto sobre número de moles totales. ¿Sí? Esa es la definición de fracción molar. Si van recordando, número de moles de soluto sobre número de moles totales. A su vez, el número de moles de soluto es la masa del soluto sobre su peso molecular, y los números de moles totales van a ser igual al número de moles de soluto más el número de moles de solvente, siendo el número de moles de soluto la relación de su masa a su peso molecular, y de solvente también la masa de solvente y su peso molecular. Tenemos todos los datos porque ya este era un dato directo, este también, la masa del soluto es un dato, el peso molecular, la masa del solvente la calculamos previamente en gramos, y el peso molecular del agua es 18. Sabemos que vale 18 gramos por mol, entonces ya tenemos los datos necesarios para reemplazar, ¿sí? Porque previamente ya calculamos la masa del solvente. Entonces la fracción molar me da este valor. Recuerden que la suma de las fracciones molares de los componentes de una solución les tiene que dar 1. Si en este caso tiene que ser siempre un número menor que 1, las fracciones molares, y la suma de todas las fracciones molares me tiene que dar la unidad. Si me da un número mayor que 1, ya tengo que sospechar que algo hice mal, alguna conversión, algún término lo expresé mal, porque siempre es un número menor que 1, salvo que sea una sustancia pura. La siguiente forma de expresión que nos pedían era molaridad de la solución. Molaridad. La definición de molaridad era número de moles de soluto sobre el volumen de la solución, y ese volumen hay que expresarlo en litros. Se simboliza con M mayúscula. Y a su vez el número de moles de soluto era la masa del soluto sobre el peso molecular del mismo. Y el volumen de la solución queda en el denominador. Tenemos todos los datos, la masa, el peso molecular y el volumen. Nos decían de entrada que era 1 litro de la solución, ¿sí? Por litro, dice que tiene esta masa por litro de solución, entonces ya sabemos, el volumen es 1 litro. Entonces simplemente es reemplazar los datos y obtener el resultado. Acá, 0,6432 moles por litro. Acá este gramo se va con este gramo, el mol que está en el denominador del denominador pasa al numerador, y sobre el litro que está inicialmente en el denominador. El resultado nos queda en unidades coherentes. Siempre hay que poner las unidades, no pongan números vacíos, números sin adimensionales, pongan con la unidad correspondiente, simplifican, y el resultado les tiene que dar la unidad que corresponde. En el caso de molaridad nos tiene que dar moles por litro. O también podemos llamar mol gramo por litro. En el caso de la normalidad, la definición nos dice que la normalidad, la simbolizamos con N mayúscula, es igual al número de equivalentes de solutos sobre el volumen de la solución, y acá también este volumen está expresado en litros. A su vez, el número de equivalentes es igual a la relación de masa sobre el peso equivalente. Vean que se mantiene esa forma. En el caso del peso molecular, perdón, en el caso del número de moles era masa sobre peso molecular. En el caso del número de equivalentes, masa sobre peso equivalente. Y sobre el volumen. La masa la conocemos, el peso equivalente por definición es una relación entre el peso molecular y un número n, que depende de la reacción donde va a participar este reactivo, o bien del reactivo en sí. ¿Sí? En este caso no nos dice nada, simplemente que es una sal. El nitrato de zinc es una sal que tiene, el anión tiene una carga más 2. La carga del anión es la que va a intervenir acá.
Entonces el peso equivalente de la sal va a ser igual al peso molecular de esa sal dividido N, que vale 2, que representa la carga del catión. Entonces, simplemente reemplazamos. Y acá las unidades que corresponden al peso equivalente son gramos por equivalente gramo. Entonces, este gramo se simplifica con este gramo y nos queda equivalente gramo por litro, que son las unidades correspondientes a la normalidad. Y veamos qué relación hay entre normalidad y molaridad. Veamos acá que este valor es el doble. La normalidad es el doble de la molaridad. Si multiplico la molaridad por 2, me da este resultado. Bueno, ¿cómo podemos demostrar eso? A partir de la definición de normalidad, hacemos la relación. La definición de normalidad nos dice que es igual al número de equivalentes sobre el volumen. A su vez, el número de equivalentes es la masa sobre el peso equivalente, y queda el volumen en el denominador. Y a su vez, el peso equivalente era igual al peso molecular sobre N. Y reordenando estos términos, nos queda masa sobre peso molecular y sobre volumen. Eso es molaridad, estos tres factores, digamos. Masa sobre peso molecular y sobre volumen es molaridad. Y nos queda el N adicional, que al estar en el denominador del denominador pasa al numerador. Entonces finalmente nos queda que la normalidad es igual a la molaridad por N. ¿Sí? La normalidad es igual a la molaridad por ese número N, que dependía del tipo de reacción. Si una reacción ácido-base, el N es igual al número de protones o al número de oxidrilos que aporta ese reactivo. Si es una sal, es la carga del catión, y si es una reacción redox, coincide con el número de electrones que puede intercambiar ese reactivo con otro agente, ya sea si es oxidante con el reductor, o si es reductor con un oxidante. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Yo estoy hablando y no sé si me están entendiendo. Sí, profesor. Acá me puse molalidad y es molaridad. A ver, ya me fijo. Eso me dicen. Ah, sí, tienes razón. Ahora me fijo. Molaridad. Y aquí. Molaridad. Sí, tienes razón. Estamos hablando de molaridad. Y puse molalidad. Y ya sabemos que son cosas diferentes. Arriba puse bien. Molalidad, sí. Acá me había confundido. Está bien. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿No? ¿Sigo? Bueno, sigamos nomás. El punto 3. El punto 3 dice, se tiene una solución que contiene 4.41 gramos de ácido sulfúrico en 0,2 litros de solución, o en 200 mililitros de solución, es lo mismo. Calcular cuál es la concentración de la solución expresada en moles por litro y en micromoles por mililitros. Y cuántos equivalentes de ácido sulfúrico de esta solución hay en 100 mililitros. ¿Sí? Acá que la solución total es 200, y nos están pidiendo cuántos equivalentes hay en solo 100 mililitros de la solución, de esa misma solución. Entonces el primer punto es expresar el valor numérico de la concentración en moles por litro y en micromoles por mililitros. De nuevo ponemos la definición. Molaridad es número de moles de soluto sobre volumen de la solución expresado en litros. Entonces, tenemos la masa. Sabemos que el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Esto sería número de moles. Masa sobre peso molecular. Hasta acá, eso es número de moles. Masa en gramos, peso molecular 98 gramos por mol. Y sobre el volumen, como hay que llevarlo al litro, en este caso está dado en litros, pero si estuviera en mililitros hay que transformarlo y llevarlo a litros, y reemplazamos los datos y tenemos el resultado. Hacemos el cálculo y llegamos al resultado.
Ahora nos piden que transformemos esa molaridad en micromoles por mililitro. Entonces, como vimos en el... No, pensé que habíamos visto algún otro práctico y no, este es el único, ¿verdad? El seminario 1, está bien. Entonces, una forma de resolver esto es afectar de factores. O sea, este es el resultado anterior. Como esta relación también es relaciones de moles, una relación de moles a mililitro, en este caso de micromol a mililitro, donde queremos llegar, entonces partiendo de este dato podemos transformarlo en este, porque simplemente hay factores acá adicionales de transformación, que son los micro y los mili, para transformar de esta unidad a esta nueva unidad. Entonces, partiendo de este resultado, es simplemente afectar de un factor de conversión de los micromoles a moles. Porque acá tengo moles. Entonces, en el denominador pongo los moles. En el numerador, los micromoles. Y lo mismo también acá quiero mililitros. Entonces, en el numerador pongo los litros y en el denominador los mililitros, donde quiero llegar. ¿Qué relación hay entre un mol y un micromol? Un micromol es 10 a la menos 6 moles. O puedo decir, un mol es 10 a la sexta micromoles, también. Eso es exactamente igual. Entonces, un micromol es 10 a la menos 6 moles. O bien, también puedo decir que un mol es 10 a la menos 6 micromoles. 10 a la sexta, perdón, no a la menos 6. A la sexta micromoles. Es exactamente lo mismo. Porque en el denominador tenía signo negativo y si pasa al numerador cambia el signo del exponente, por lo tanto es exactamente igual. Entonces cualquiera de las dos formas está bien. Entonces si utilizo esta forma nos quedaría así, y acá dijimos que necesitamos que el litro figure en el numerador, un litro equivale a 1000 mililitros, y luego simplifico. Simplifico en este 1000 con este 10 a la sexta, me queda 10 al cubo, multiplicado por 225, por 0.225, me queda 225. Y este sería el resultado final. 225 micromoles por mililitros. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Después nos queda el punto B, que digamos cuántos equivalentes de soluto hay en 100 mililitros de solución. ¿Cuántos equivalentes de ácido sulfúrico hay en 100 mililitros? Entonces, para calcular esa masa, los equivalentes son una forma de expresión de masa, igual que los moles también es una forma de expresión de masa. Los gramos son una expresión de masa, y en este caso los equivalentes también. Entonces, en una concentración en general podemos decir que representa una relación masa-volumen o masa-masa, dijimos. Ya desde el principio dijimos esto. Como acá estamos relacionando masa y volumen, lo vamos a expresar de esta manera. La concentración en general es una relación masa-volumen o puede ser masa-masa. Bueno, usamos la que nos corresponde acá, masa-volumen. Entonces de acá puedo despejar la masa como el producto de la concentración por el volumen. La concentración que tenemos es esta, o esta también, pero me conviene esta más sencilla. Entonces tengo ese valor numérico de la concentración por el volumen de la solución. El volumen que nos piden son 100 mililitros. Entonces si multiplico la concentración en moles por litro por el volumen, me va a quedar el resultado en moles. ¿Sí? Se van a ir los litros con los litros y nos van a quedar los moles del soluto que están contenidos en los 100 mililitros de solución. Y ahora transformo esta masa en equivalentes. Ahora ya tengo la masa en moles, por un factor de conversión transformo esos moles en equivalentes. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es que hay 2 equivalentes de ácido sulfúrico por mol de ácido sulfúrico, porque cada mol de ácido sulfúrico aporta 2 protones posibles de reaccionar. ¿Sí? Tengo acá el sulfúrico aporta 2 protones. Entonces, la relación es esa. Un mol de ácido sulfúrico puede generar 2 equivalentes de ácido sulfúrico.
Entonces, una vez que tengo esa relación, ese factor de conversión de moles a equivalentes, ya puedo encontrar el resultado. ¿Sí? Y ese sería el resultado del problema. El número de equivalentes de ácido sulfúrico en 100 mililitros son 0.045 equivalentes. Hasta ahí vamos, ¿no? Si hay alguna duda, abran el micrófono, porque yo estoy viendo la pantalla del Word y no estoy mirando el chat. Así que mejor abran si no tengo que salir del Word y volver al Meet, y se me hace más complicado. Así que abran el micrófono y pregunten. El punto 4. Vamos a hacer, algunos vamos a dejar, ya empezamos y 10:15 más o menos, a las 6:15 tenemos que terminar, a las 5:15. El punto 4. Una solución de amoníaco en agua se llama hidróxido de amonio. Se la conoce de esta manera, hidróxido amónico. ¿Por qué se llama hidróxido de amonio? Porque cuando el amoníaco, que es un gas, se disuelve en agua, genera esta solución, estos iones amonio y iones oxidrilos. Iones amonio con los iones oxidrilos en medio acuoso. En una reacción de equilibrio se trata de una base débil. El amoníaco es una base débil. Entonces hay una relación de equilibrio entre las especies. No hay una disociación completa de esta manera, sino un equilibrio de generación de estas nuevas especies. Otro dato que nos dan es la densidad de la solución, que tiene un valor de 0,899 gramos por mililitro y que tiene una concentración peso-peso del 28%. La pregunta es, ¿qué volumen de este reactivo, del hidróxido amónico, se tiene que diluir hasta medio litro para preparar una solución 0.5 molar? ¿Qué volumen tengo que tomar de esta solución para, llevado a un volumen final de 500, la concentración resultante sea de 0.5 molar? Entonces, el concepto de acá de base débil era ese, de que cuando se disociaba, parte se disociaban los iones y parte permanecía en su forma molecular. Eso decíamos como ácido débil. En cambio, una base fuerte, esta es una base débil, una base fuerte se disocia por completo, dando cationes y aniones. Eso lo puse acá para diferenciar, base débil y base fuerte. Una forma de resolver este problema sería transformar esta concentración inicial del soluto en molaridad, porque finalmente nos están pidiendo una concentración de amoníaco en forma de molaridad. Entonces, una forma de resolver es transformar esta expresión de concentración peso-peso en molaridad, usando factores de conversión. Entonces, inicialmente la solución tiene 28% peso-peso en amoníaco. Entonces nos dice, esa relación nos dice que hay 28 gramos de amoníaco en 100 gramos de solución. Para llevar, yo tengo que transformar esta masa de gramos a moles. Para que sea la forma expresada en molaridad, debo transformar los gramos en moles. Entonces, para transformar los gramos en moles, tengo que utilizar la relación de peso molecular, porque el peso molecular nos dice que un mol de amoníaco pesa 17 gramos, ¿sí? 14 más 3, 17. Entonces, esa es la relación que necesito tener en cuenta acá para transformar los gramos en moles. Y después tengo que tener, en vez de gramos de solución, tengo que tener litros de solución. Y esa conversión la realizo a través de la densidad. En la densidad teníamos que nos relacionaba la masa de la solución sobre el volumen de la solución. Esa es la densidad que tenemos como dato acá. Entonces, como quiero transformar la masa en volumen, tengo que poner este término en el numerador y su equivalente en el denominador, ¿sí? Acá dice 0,88899 gramos de solución por cada mililitro de solución. Entonces esa relación la pongo de manera conveniente, de tal forma que estos gramos de solución se van a simplificar con esto y me va a quedar el volumen que necesito en el denominador.
Finalmente tengo que transformar los mililitros a litros por el factor conveniente. En este caso es que 1 litro representa 1000 mililitros. De esa manera transformé por ciento peso en molaridad, en moles por litro, porque todo esto se me simplifica, gramo con gramo, mililitro con mililitro, el resultado son moles por litro. Entonces se ha transformado el 28% de hidróxido de amoníaco, se lo ha llevado a molaridad, que es 14.871 moles por litro. Entonces, esta va a ser la concentración inicial del soluto en la solución original. Nos piden ahora qué volumen de esa solución de esta concentración debo tomar para llevar a un volumen final de medio litro, su concentración resultante sea de 0,5 moles por litro. Para hacer eso, tengo que aplicar la fórmula de dilución. Cuando ustedes tengan la concentración de una solución determinada y quieran diluirla, o sea, agregar agua y llevarla transformarla en una solución más diluida, se va a verificar esta expresión, ya que se trata de un balance de masa, que nos dice que los moles de solutos, o la masa en general, masa de soluto inicial va a ser igual a la masa del soluto luego de la dilución, o sea, la cantidad de masa se mantiene. Entonces, la masa inicial va a ser igual. Dijimos que la masa era el producto de la concentración por volumen. Entonces, la masa en molaridad por el volumen me va a dar la masa expresada en moles. Y la masa final, también la molaridad final por el volumen me va a dar los moles finales. En este caso son iguales, ya que lo único que hice es agregar agua. De esta relación sabemos que arbitrariamente decimos que el M1 representa la solución concentrada. B1 es el volumen que tengo que tomar de esa solución concentrada para diluirlo. M2 es la molaridad de la solución diluida y B2 es el volumen final de la solución. Entonces, la única incógnita que tenemos acá es el volumen de la solución concentrada, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ese volumen va a ser igual al volumen de la solución diluida por su molaridad sobre la molaridad de la solución concentrada. Reemplazamos los datos, la molaridad deseada era 0,5, el volumen final era medio litro, y la molaridad inicial la encontramos en el punto anterior, 14.871 moles por litro. Reemplazamos y encontramos el volumen. Ya que estamos relacionando moles, moles y litros, el resultado me va a dar en litros. Y la forma más conveniente de expresarla sería en mililitros, llevando este volumen a mililitros. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. No hay respuestas. Sí, profe. Vamos, bueno. Acá es resuelto de otra forma. Acá voy a poner otra forma. Porque alguien me preguntó en el grupo anterior y le dije que sí, que se puede hacer de otra forma. Y bueno, hicimos otra forma de resolver el mismo problema. O sea, acá la estrategia era transformar la concentración inicial en molaridad y después aplicar la fórmula de dilución. También se puede plantear a partir de la molaridad calcular la masa y en función de la masa determinar el volumen. Llegamos al mismo resultado. ¿Ven? Acá tengo, este es el resultado y puedo llegar al mismo resultado por otro camino. No está mal. ¿Sí? Entonces, si yo planteo de esta manera, diría la molaridad, por definición, es número de moles sobre volumen, despejo la masa, el reemplazo que es los números de moles, masa sobre peso molecular y sobre volumen, y recién despejo la masa, como la molaridad por el peso molecular y por el volumen. La molaridad final sería esto, ¿no? La molaridad a la cual quiero llegar. Entonces, ¿qué masa de soluto me estaría representando esa solución? ¿Cuánto de soluto necesito en la solución final? Entonces tengo la molaridad final era 0,5 moles por litro, el peso molecular es el mismo porque es una constante, 17 gramos por mol, y el volumen final de la solución 0,5 litros. Entonces, en función de estos datos, calculo la masa de soluto que necesita esa solución diluida
para tener esa solución de esa concentración. ¿Cuánta masa de soluto necesito? Como necesito esa masa, a partir de la concentración de la solución dada en gramos por 100, en peso, digo, tengo 28 gramos de amoníaco por 100 gramos de solución. Yo necesito 425 gramos de amoníaco. Entonces voy a necesitar esta masa de solución. Y luego a través de la densidad puedo encontrar la masa. ¿Sí? La masa sería la densidad, perdón, el volumen es lo que necesito, no densidad. A través de la densidad determino el volumen. El volumen es la masa sobre la densidad. Esta es la masa de solución que necesito y la densidad era un dato adicional del problema. Y de esa manera encuentro el volumen de la solución inicial, de la solución concentrada que necesito diluir. ¿Se entiende? Profe, ¿me escucha? Sí. Una consulta, ¿los equivalentes serían una expresión de masa? También, igual que los moles, que es lo que hicimos en el punto anterior, cuando calculamos los equivalentes acá. Dijimos que los equivalentes, que la concentración podía tener esta relación de masa-volumen, o puede ser de masa-masa. En el caso que sea masa-volumen, dijimos que la masa la puedo despejar de acá como la concentración por el volumen. Entonces, si teníamos el dato de concentración y el volumen de la solución, el resultado me va a dar una masa en moles, porque yo partí de una relación de concentración, moles por litro, multiplicado por litro, me quedan moles. Eso es masa. Y luego, por un factor de conversión de equivalentes y moles, que son dos formas de expresión de masa, llego al resultado en equivalentes. Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, seguimos. ¿Esto no les resultó útil esta forma de cálculo? ¿Se entiende bien? ¿Y esta también la entienden? Conversión de concentración de una forma de expresión de concentración a otra y luego aplicar la fórmula de dilución. Es un camino. El otro camino es, a partir de la molaridad, determinar la masa. La molaridad final, determinar la masa necesaria de soluto. Y de los datos de concentración inicial de la solución y de la densidad, determinar el volumen de la solución original. ¿Sí? Sí, profe. Bien. El punto 5 lo vamos a dejar, el 6 vamos a pasar. El 6. Transformar las concentraciones de las soluciones siguientes. Tengo 500 ppm de sodio y la tengo que expresar en miligramos cada 100 gramos de solución. ¿Sí? 500 ppm. Primero hay que saber qué son ppm, qué representan las ppm. ppm significa partes por millón. Parte de un analito en millón de partes de solución, partes por millón. Esas partes generalmente las vamos a expresar en miligramos. Comúnmente se expresa en miligramos del soluto por kilogramo de solución. Entonces eso va a ser para nosotros ppm. Miligramos de soluto por kilogramo de solución. Eso si no nos dan un dato adicional. Generalmente esa es la forma más común de expresar las ppm. También puede ser miligramos de soluto por litro de solución. Sobre todo si la solución es una solución líquida. Pero si no nos dan información, la vamos a tener en cuenta de esta manera, que va a ser relación de miligramos de soluto por kilogramo de solución. Esa relación nos piden que la transformemos en miligramos cada 100 gramos, no cada kilo, sino cada 100 gramos. Entonces estamos viendo que el numerador ya está en la unidad que necesitamos. Nos resta nada más transformar el denominador, los kilos a gramos, y dejar los 100 gramos en el denominador. Entonces este término, lo único que necesitamos es un factor de transformación de los kilogramos de solución a gramos. Entonces ese factor es este. Un kilogramo representa 1000 gramos. Y luego voy a hacer las operaciones para que el resultado me dé el miligramo por 100 gramos.
Entonces, para poder mantener los 100 gramos acá, voy a simplificar este 0 con este 0 y nada más, porque yo necesito que el 100 aparezca en el denominador. Entonces, el único que me está molestando, digamos, está sobrando acá, este 0 adicional. Entonces, lo voy a simplificar con el 0 del numerador. Entonces, el resultado van a ser 50 miligramos, este kilo se va con este kilo, entonces me queda 50 miligramos de sodio en 100 gramos de solución. Y ya está. ¿Sí? ¿Se entiende la forma de proceder? Entonces este 0 se va con este 0, lo tacho, se simplifican, y luego hago la operación correspondiente. Me queda 100 y en el denominador, 50, perdón, en el numerador y 100 en el denominador. Y ya tengo las unidades que me piden, miligramos por cada 100 gramos. Y el factor es 50, los resultados son 50. Y llegué al resultado final. O sea, siempre que nos pidan transformar una forma de concentración en otra, voy a utilizar los factores necesarios para hacer esa transformación. No voy a hacer regla de 3 simple, directa. Voy a usar factores. En este caso nos están pidiendo que si tengo una concentración de 0.025 gramos de hierro cada 100 gramos de muestra, lo exprese en miligramos de hierro cada 100 gramos de muestra. En este caso lo único que me resta convertir es el numerador, porque el denominador se mantiene igual. Entonces, planteo la relación original, 0.025 gramos de hierro cada 100 gramos de muestra. Este numerador no lo tengo que modificar porque está expresado en gramos y lo quiero en miligramos. Entonces, el factor de transformación tiene que tener en cuenta eso, la transformación de los gramos a miligramos. Los gramos en el denominador para que se simplifique y el factor correspondiente en el numerador como miligramos. Y este denominador queda como está. Una vez que lo tengo expresado de esta manera, hago la operación 0.025 por 1000, me queda 25, y este término se mantiene. ¿Sí? El siguiente me dice que a partir de esta forma porcentual de expresar la concentración, la transformo en ppm. Parto de cloruro de sodio y lo llevo a sodio. O sea que hay dos pasos. Primero transformar la unidad en % ppm y transformar también la expresión del soluto. No está expresado como cloruro de sodio, sino como sodio nada más. Entonces, partimos de la expresión inicial, 0,10% de cloruro de sodio. 0,10% significa estos gramos, 0.01 gramos, en 100 gramos de muestra. ¿Sí? Por ciento peso. Entonces, 0.010 dividido 100 sería el punto de partida. Luego sabemos que esto lo quiero llevar a miligramos, porque ppm son miligramos por kilogramo. Entonces, estos gramos van a... los gramos pasan a miligramos. Y los gramos de muestra pasan a kilogramos de muestra. ¿Sí? Son dos pasos que tengo que hacer, dos factores que tengo que usar. Entonces, la conversión de los miligramos de soluto, de los gramos de soluto a miligramos, implican este factor. Y la conversión de los gramos de muestra o solución van a implicar a kilogramos este factor, la conversión de gramos a kilogramos. Tratando de que se simplifiquen, ¿no? Estos gramos con estos gramos, esto con esto, y los factores que nos quedan son los que necesitamos. Y ahora nos falta transformar el cloruro de sodio en sodio. Y para transformar el cloruro de sodio en sodio tenemos que recurrir a la relación de pesos moleculares y peso atómico. Entonces sabemos que un mol de cloruro de sodio pesa 58.5 gramos, mientras que un atomogramo de sodio pesa 23 gramos, utilizo esa relación. Y la expreso en miligramos, porque yo tengo acá miligramos, ya lo transformé en miligramos. Entonces, de todos modos puedo dejarlo en gramos, pero como ya tengo los miligramos, este gramo se fue con este, me quedó miligramos, entonces agrego el mili acá, directamente, como es multiplicar y dividir por 10 a la menos 3. Entonces lo expreso en miligramos. Se mantiene esa relación. 23 miligramos de sodio
contienen, mejor dicho, un mol de cloruro de sodio expresado de esta manera, contiene 23 miligramos de sodio. Entonces ahora sí, simplifico estos miligramos con estos miligramos, y me queda, luego de hacer toda la operación, 39.32 miligramos de sodio por kilogramo de muestra. Estos son las ppm. ¿Sí? ¿Quieren chequear si está bien el resultado? Por 1000, por 23, y dividido 100, y dividido 58,5. Cualquier cosa. 0.01 por 1000. ¿Han chequeado? Sí, 39.32. ¿Está bien? Sí, me dio así, profe. Bueno, 39,32. bien. Está bien entonces el resultado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno. El punto 7 nos piden que determinemos la concentración en forma de normalidad y molaridad de estos reactivos, tal como se encuentran en el laboratorio. O sea, nosotros compramos una botella de ácido clorhídrico y esa botella contiene esta información. En el rótulo dice que tiene un peso molecular de 36,5 gramos por mol, una densidad de 1.18 gramos por mililitro y una concentración entre 35 y 38% peso-peso. Estos son datos de la etiqueta del envase del ácido clorhídrico. Entonces, esta concentración nos están pidiendo que las expresemos en normalidad y en molaridad. Entonces, por lo tanto, hay que partir de este valor. Este es el valor de concentración inicial que tiene dado en la botella, digamos, del reactivo, como llegó al laboratorio. Bueno, acá nos está diciendo que la concentración de ácido clorhídrico no tiene un valor definido, tiene un valor comprendido entre 35 y 38. O sea, no es un reactivo puro, es un reactivo que tiene una cierta pureza, pero que puede irse modificando con el tiempo, por lo tanto no nos aseguran un valor definido. Entonces, nosotros vamos a tomar un valor promedio, la media entre estos dos valores, porque si no tendríamos que calcular para este valor, y después el resultado de decir tiene una molaridad comprendida entre un valor y otro valor. También sería válido responder de esa manera, pero para hacerlo más corto vamos a tomar un valor medio. ¿Sí? Entonces el promedio entre 35 y 38 es 36,5. Entonces de ahí partimos, 36,5% peso-peso. Es decir, 36,5 gramos de soluto por 100 gramos de solución. Este sería nuestro dato inicial. Y quiero transformar esa concentración en normalidad. Para transformar esa concentración de la solución en normalidad, tengo que afectarla de factores de conversión, de la misma manera que hicimos acá, que hicimos aquí, que hicimos aquí, exactamente lo mismo. ¿Sí? El factor de conversión conveniente, el que corresponda al caso particular. Entonces el factor de conversión va a ser, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a equivalentes gramos por litro de solución. Y yo lo tengo en gramos por 100 gramos de solución. Entonces tengo que transformar los gramos en equivalente gramos y los gramos de solución en litro de solución. La conversión que hay entre los equivalentes y los gramos es que un equivalente gramo de ácido clorhídrico pesa 36,5 gramos, porque coincide con el peso molecular. ¿Por qué? Porque tenemos un solo protón que me libera el ácido clorhídrico, por lo tanto el peso molecular con respecto al peso equivalente se le afecta de un n igual a 1. Entonces, un equivalente gramo de soluto, lo pongamos acá si quieren, para que quede claro. Entonces, el peso
equivalente del ácido clorhídrico es igual al peso molecular dividido 1. El peso molecular dividido 1, porque 1 representaba el número de protones capaz de ceder. ¿Cuántos protones tiene este ácido? Uno solo. Si fuese el sulfúrico, como en este caso, tiene 2. El N vale 2, tiene 2 protones. Entonces, el número de equivalente del ácido sulfúrico, o los equivalentes gramos de ácido sulfúrico, coinciden con el peso molecular directamente. El peso equivalente coincide con el peso molecular. Y eso es lo que tenemos acá. Luego, para llevar los gramos de solución al litro de solución, utilizamos la densidad como factor de transformación que tenemos como dato, 1,18 gramos por mililitro. Entonces, como tenemos gramos de solución en el denominador, vamos a poner de esta manera la densidad, que 1,8 gramos de solución están con, cada mililitro de solución pesa esta masa, 1,85 gramos. Entonces la densidad la coloco de la forma conveniente, de tal forma que se me va a simplificar el término de gramos con gramos, y me va a quedar el volumen. Ya tengo los equivalentes, ya simplifiqué la masa con esta masa, los gramos con estos gramos, me quedan equivalentes ahora por mililitro, y sabemos que la normalidad es por litro. Entonces nos resta tener en cuenta esa conversión de mililitros a litros. Y el factor sería este, 1000 mililitros representan 1 litro. Simplificamos estos 2 mililitros y ya tenemos las unidades, que serían los litros y los equivalentes gramos, que son los factores que se consideran en la normalidad, los equivalentes gramos de soluto por litro de solución. Y cuando tengamos que transformarla en molaridad, partimos de lo mismo, 98, perdón, me fui abajo, acá, 36.5 gramos de soluto en 100 gramos de solución, y en este caso la conversión es entre el peso molecular y la masa que corresponde a un peso molecular. Entonces, sabemos que 36,5 gramos de ácido clorhídrico corresponden a 1 gramo de ácido clorhídrico. La densidad, 1,18 gramos de solución, están contenidos en 1 mililitro de solución, y el factor de conversión de litros a mililitros, simplifico y me da por resultado el mismo valor numérico. Es por la coincidencia entre el peso equivalente y el peso molecular. Llegamos al mismo valor numérico, pero las unidades son distintas. En este caso es normalidad, y en este caso es molaridad. Ay, me fue. ¿Sí? Para el caso del sulfúrico hacemos exactamente lo mismo. Empezamos con esta concentración, 98% peso, 98 gramos de ácido en 100 gramos de solución. Y acá tenemos en cuenta lo que acabamos de decir, que el peso equivalente en este caso vale el peso molecular sobre 2. Entonces la conversión es esta, que hay 2 equivalentes gramos de ácido por cada peso molecular de ácido sulfúrico. Multiplicamos por la densidad y multiplicamos por la conversión de mililitros a litros y llegamos al resultado. Y cuando sea molaridad, sabemos que vamos a relacionar los moles con los gramos por el factor de densidad, por el factor de conversión de volúmenes, y vamos a llegar al resultado. Y ven acá, el valor numérico es diferente, y es porque el peso equivalente acá en este caso es diferente. Tiene un coeficiente de 2 en el denominador, un factor de 2 en el denominador, por el número de protones que es capaz de ceder el ácido sulfúrico. Entonces siempre la normalidad va a ser el doble de la molaridad, por ese coeficiente 2, donde antes habíamos puesto, acá habíamos hecho esa relación, ¿sí? Que la normalidad es el doble de la molaridad, ¿sí? Lo habíamos demostrado en este punto, y acá se ve que la normalidad es el doble de la molaridad, si el N vale 2. Si el N vale 2, la normalidad es el doble de la molaridad. Multiplico por 2 y me da la normalidad. El 8 lo salteamos y vamos al 9. El 9, ¿qué nos dice?
explique los pasos a seguir para obtener las siguientes soluciones. Tengo 500 mililitros de ácido nítrico, 1 en 50. ¿Cómo obtengo esta solución? Medio litro de ácido nítrico de concentración 1 en 50. Y también nos piden 500 mililitros de ácido sulfúrico 1 más 8. Entonces, ¿qué representa esta forma de expresión 1 en 50? ¿Qué representa? Nos está diciendo que tenemos un mol de soluto en 50, un volumen de soluto en 50 volúmenes de solución. Eso nos dice que hay un volumen de soluto en 50 volúmenes de solución. Entonces, el volumen total de solución, la relación de volúmenes de 1 a 50. Entonces, si el volumen total es 500, yo tengo que dividir por ese número de volúmenes, que son 50, para obtener el volumen del soluto. Si yo divido 500 dividido 50, voy a obtener los mililitros de soluto que necesito para preparar esta solución, que sería este término 1, el término 1 que representa el volumen de soluto. Entonces, para poder definir cuál es el volumen de soluto que tengo que medir, lo hago a través de esta relación. Volumen total sobre el 50, que son el total de volúmenes, me da 10 mililitros. Entonces significa que tengo que tomar 10 mililitros del ácido nítrico concentrado y llevarlo a un volumen final de 500. Como me dice acá qué pasos se van a seguir para preparar, lo primero que tengo que hacer es calcular qué volumen voy a tomar. Una vez que sé qué volumen voy a tomar, tengo que ver la forma de preparar esa solución. Entonces voy a medir 10 mililitros de ácido nítrico con una pipeta graduada, con los materiales de seguridad necesarios, o sea, voy a tener que usar guantes, campana de gases, y ese volumen medido lo voy a transferir a un matraz de 500 mililitros, pero antes, previamente, ese matraz, bueno, ¿dónde mido esto? Lo voy a medir en un vaso de precipitado. Yo voy a tener una botella, un reactivo en una botella. De ahí tengo que tomar una pequeña fracción en un pequeño vaso de precipitado, y a partir de ese vaso lo tengo que transferir al matraz. Pero antes de transferir al matraz, ese matraz debe contener agua destilada previamente. No puedo colocar los 10 mililitros sobre un matraz vacío, ¿sí? El matraz debe contener agua, no puedo dar de beber al ácido. Entonces, ¿qué hago? En el caso que haga de esa manera, pongo el ácido concentrado en el matraz y después agrego el agua, lo que voy a provocar es una reacción violenta entre el ácido y el agua, y puede salpicar y perder parte de la solución. O sea, no voy a cumplir el objetivo de preparar una solución 1 en 50, sino me va a dar cualquier cosa, me voy a quemar. O sea, hay una serie de cuestiones que no deben pasar. Entonces lo que tengo que hacer es previamente colocar agua en un matraz de 500, preparar eso, el matraz de 500, con un cierto volumen de agua, la pipeta de 10 mililitros, la propipeta con la cual voy a extraer, un vaso de precipitado donde voy a vaciar parte del reactivo. De ese vaso voy a tomar los 10 mililitros, voy a transferir al matraz de 500 que contiene agua, y todo esto lo hago con un guardapolvo, con guantes de látex, con guantes resistentes a los ácidos y bajo campana de gases. Una vez que hice esa transferencia, llego a volumen final de 500 con agua destilada. El siguiente paso va a ser la homogenización, porque una solución, para que esté bien preparada, tiene que ser homogénea, y finalmente rotulo. ¿Sí? Esos serían todos los pasos que voy a seguir en la preparación de esa solución. Lo primero que tengo que saber es cuánto voy a medir, hacer el cálculo y después todos los pasos que necesito para la preparación. En la otra forma de expresión común, lo que les quería comentar es que estas formas de expresión de concentraciones son formas que habitualmente usamos en el laboratorio para diluir un ácido concentrado. O sea, yo necesito un ácido diluido de ácido nítrico en un 50, significa que tomo 1 mililitro y llevo a 50, por ejemplo. Tomo 1 mililitro de ácido y llevo a 50 de solución.
Pero si quiero preparar 500, no voy a tomar 1, voy a tomar 10 y voy a llevar a 500. ¿Sí? Es como multiplicar acá por 10 y por 10. Si quiero preparar 1 litro de esta relación, tendré que poner 20 mililitros y llevar a 1000. Por 2 y por 2, por 20 acá y por 20 acá. Para que sea 1000 el volumen final. Bueno, lo que quiero decirles con esto es que estas son formas aproximadas de concentración, no son formas exactas. Las formas exactas son molaridad, normalidad, formalidad. Estas son formas aproximadas que intuitivamente nos permiten preparar la solución rápidamente, un volumen en 50 volúmenes. Y estas soluciones sirven para condicionar medios. Generalmente, como estamos haciendo una técnica, decimos vamos a agregar para acidificar el medio o para oxidar un compuesto, el ácido nítrico, un agente oxidante. Voy a oxidar el analito, lo voy a pasar de hierro más 2 a hierro más 3, entonces necesito ácido nítrico y en oxidación necesito esta solución diluida, no muy concentrada, entonces la preparo de esa manera. Entonces, son formas aproximadas. Y esta forma la utilizamos mucho para óxido reducción. Ácido sulfúrico 1 más 8. Entonces, ¿qué significa 1 más 8? Significa un volumen de soluto más 8 volúmenes de solvente. O sea, si yo tomo 1 mililitro de ácido, tengo que agregar 8 mililitros de solvente y voy a obtener 9 mililitros de esta solución. Pero acá no me piden 9, me piden 500. Entonces, para calcular los 500 mililitros de esta solución que tenga esta relación de soluto a solvente, voy a tener en cuenta la definición. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que tengo un volumen de ácido sulfúrico más 8 volúmenes de solvente. Como el volumen total es 500, entonces el volumen de cada parte sería 500 sobre 9, porque el total de partes son 9, una de soluto y 8 de solvente. Entonces el total de partes son 9. Si divido el volumen total sobre el número de partes, me va a dar el volumen de cada parte. Y me queda igual a 55.55 mililitros. Entonces ese va a ser el volumen de soluto que tengo que tomar. Y el volumen de solvente van a ser las 8 partes de cada parte. O sea, 55.55 por 8. Y esta va a ser la relación que voy a tener que usar para preparar. Voy a tener que medir 55.5 mililitros de ácido sulfúrico y agregarle 444,44 mililitros de agua. Bueno, y lo mismo, si me están pidiendo cómo voy a preparar, qué paso voy a seguir, tendría que repetir todo lo mismo. O bien hacer una aclaración de que la preparación de esta solución va a implicar tener en cuenta los pasos indicados en el punto anterior, ¿sí? Si no quieren repetir lo mismo. La pregunta es cómo preparan. O sea, hay dos partes. Calcular los volúmenes necesarios y después decir cómo se prepara. Por último, el punto 10 nos piden que determinemos el peso equivalente del oxidante y del reductor que participan en esta reacción redox. Entonces tenemos permanganato, ácido oxálico, ácido sulfúrico, que da sulfato de manganeso, sulfato de potasio, dióxido de carbono y agua. Bueno, para poder calcular los pesos equivalentes tenemos que tener en cuenta las hemireacciones. Entonces el agente oxidante es el anión permanganato, pasa a ion manganeso más 2, y en ese pasaje tenemos que tener en cuenta todo lo que hace falta para llegar a igualar las ecuaciones en masa y en carga. Mientras que el agente reductor es el anión oxalato acá, del ácido oxálico es el anión oxalato, que pasa a dióxido